Compañeros y compañeras de nuestra querida carrera Contaduría Pública, quiero darles la bienvenida a este ciclo de seminarios denominado Empoderamiento Estudiantil. Para esto vamos a empezar con este seminario denominado Preparación de planillas de sueldos, contratación de personal, liquidación de beneficios sociales. Quiero darle la bienvenida al licenciado Alex Elvis Torrico Quinteros, licenciado en Contaduría Pública, posgrado en Maestría en Gestión y Dirección de Empresas, maestría en Educación Superior, especialidad en Docencia Universitaria, diplomado en Auditoría Financiera, ex administrador del Consorcio Petrolero, Multiservicios Paraba Azul y director administrativo financiero. Licenciado, tengo usted muy buenas tardes, le cedo la palabra. Muy buenas tardes, estimado Josué Oscar Ocho García. Primeramente saludarlos a Lorena Limachi y a todos los que conforman esta agrupación. Primeramente agradecerles obviamente por la invitación que me realizaron para poder compartir esta información con todos los que están de espectadores en este momento. Para mí es el privilegio de compartir con estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Tengo entendido que también tenemos presente en sala colegas. Gracias por la presentación, estimado Josué. Para los que no me conocen, quizás un poquito más agregar de que eh, en este caso, en este momento me estoy conectando del sur de Bolivia, la ciudad de Yacuiba, la provincia de Gran Chaco, perteneciente a la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho. En esta región tenemos una facultad denominada Facultad de Ciencias Integradas de Gran Chaco, en la cual estoy de director en la carrera de Contaduría Pública. En ese sentido, también en sala, en este evento que vamos a tener en estos minutos, forman parte estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de la Unidad Académica de Caraparí, que es la segunda sección de la provincia de Gran Chaco, que también los invité para que puedan presenciar, a quienes también dirijo en primera instancia una felicitación pública porque ellos están cumpliendo este 10 de mayo su tercer aniversario de creación de esta carrera en esa ciudad. Para los que no conocen muy bien, quizás Caraparí es una ciudad, se lo considera acá en la región como la capital gasífera del departamento, ya que ahí en esa región están los pozos o plantas de exploración o explotación de gas natural. Entonces, estimados amigos, para mí es un privilegio, sinceramente, hablar de este tema. Vamos a hablar del tema de contratación del personal, preparación de planillas laborales y liquidación de beneficios sociales. Ahorita creo que todo el mundo está desactivado, no tienen la opción de activar su micrófono. Sin embargo, les voy a pedir que me confirmen mediante el chat, por favor, si es que me están recibiendo el audio con normalidad, o sea, con claridad en el chat, o puedo habilitar también la opción de activar sus micrófonos. ¿Sí? Podemos activar la opción de habilitar sus micrófonos y pueden hacerme las consultas también que sean necesarias. Consulto, estimado Josué o estimada Lorena, si podemos iniciar o tienen algo previsto antes que continuemos con esta presentación. Podemos comenzar, licenciado. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, Mari, Luis, Eliana Belén. Bien, estimados, queridos estudiantes, de acuerdo al programa que se tiene, está planificado mi presentación de horas 15:30 a horas 17, vale decir de 3:30 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces, este tema es bien largo, o sea, es un tema que tiene mucha información, mucha información. En 1 hora y media no es suficiente, pero por lo menos quiero compartir con todos ustedes, al menos los que están acá presentes, más de 139 participantes. Los que están presentes acá es que tienen interés de querer aprender algo nuevo, que con seguridad tengo entendido que son estudiantes de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Andrés. Sin embargo, yo lo que les voy a hablar de este tema, precisamente que tiene que ver con la contratación, preparación de planillas y liquidación de beneficios sociales. Es decir, voy a tratar de resumir de alguna manera eh, algunos puntos más relevantes, lo voy a ir tocando de manera teórico y obviamente lo vamos a ir relacionando con la parte práctica, ¿listo?
Si tienen alguna consulta, por favor me lo hacen saber, escriben al chat o simplemente habilitan su micrófono y preguntan. Este seminario lo realicé hace muchos años y este es el contenido en sí de toda esta información que he compartido y ahora lo estoy volviendo a sacar a la palestra, obviamente, con información actualizada para poder compartirlo con ustedes, ¿sí? Y quiero comenzar hablando de esto, iniciando la relación laboral. Nosotros como estudiantes o como docentes o como empleadores que podemos ser el día de mañana, es decir, sean empresarios o como trabajadores que también van a llegar a ser, tenemos que entender que la relación laboral es el vínculo entre el empleador y el trabajador. Para empezar, el empleador requiere del trabajador y el trabajador requiere del empleador. ¿No es cierto? Entonces, el empleador es la persona que da empleo a otros y el trabajador es la persona que realiza trabajo a cambio de un salario, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Un empleador necesita a los trabajadores? Nos hacemos una pregunta. Por supuesto que sí. Porque una empresa nunca puede tener éxito, ¿no es cierto? O funcionamiento normal si es que no tiene los recursos humanos. Es decir, nunca va a poder llegar a obtener un éxito empresarial sin sus trabajadores. Entonces necesita de los recursos humanos. Si nos hacemos esta otra pregunta, ahora, ¿un trabajador necesita de su empleador? Por supuesto que sí, porque uno trabaja, porque requiere de un sueldo para poder pagar sus deudas, sus servicios básicos, etcétera, o por último, solventar a la familia o quienes dependen de uno mismo. Entonces, es importante, ¿qué pasaría si yo quedo sin trabajo, por ejemplo? Obviamente me va a generar una crisis tanto económica como también emocional. Y es por eso digo que es importante conservar el trabajo. ¿Por qué hablo de estos temas? Porque nosotros como profesionales o como futuros profesionales que vamos a hacer, nos constituimos en asesores empresariales. Por lo tanto, ¿y por qué hablo de esto? Porque muchas veces la relación entre trabajador y empleador se siente muy presionada dependiendo de las circunstancias en las cuales la empresa inicia su relación laboral. Entonces, no es recomendable que exista una mala relación laboral, porque ya hemos dicho que ambos se necesitan del uno para el otro. Entonces, para que uno tenga cierta felicidad, tanto el empresario como el empleador, ¿no es cierto? Necesitamos buscar resultados correctos por parte del empresario. El empleador obviamente necesita también que la empresa esté permanente y vigente en el mercado para poder tener estabilidad laboral, tener un ingreso permanente. Voy a desactivar los micrófonos, estimados, por seguridad, por favor, cualquier cosita en el chat. Muy bien. Entonces, continuamos. Por lo tanto, sabemos que el empleador necesita a los trabajadores necesitan a sus empleadores. Por lo tanto, si es que los resultados son exitosos para las empresas que generan buenas utilidades y por lo tanto tenemos una familia feliz que proyecta una estabilidad laboral. Si la empresa está permanente en el mercado, está vigente en el mercado, ese trabajador va a poder planificar sus ingresos hacia el futuro, obtener un crédito para comprarse una casita, un auto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿para qué tener una mala relación laboral si todos podemos ser felices, si logramos todos salir hacia adelante? Hoy en día, más que todo con esto de la pandemia, es importante que los trabajadores se pongan la camiseta de sus empresas porque han sido afectados o golpeados duramente en cuanto a su movimiento económico. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar en equipo. Siempre trabajar en equipo es fundamental, el trabajo en equipo. El empleador es el que nos da empleo, el que invierte capital y el trabajador es el que produce bienes o servicios de esa empresa. Por lo tanto, debe existir siempre un trabajo mutuo, comprometido de ambas partes. Particularmente, digo yo, del trabajador, ¿no es cierto? Porque es importante recalcar esto. Por lo tanto, personas felices darán como resultado empresas exitosas. Quería comenzar con esta pequeña introducción para que nosotros entendamos siempre cuando existe un conflicto laboral entre trabajador y empleador y nosotros como futuros profesionales o asesores, siempre busquemos un punto intermedio de conciliación antes de que el problema se agrave ante todo, porque estamos hablando de liquidación de beneficios sociales también en este tema. Y además no solo por eso, sino que porque simplemente si mi recurso humano no está motivado, prácticamente mi empresa está corriendo un riesgo alto de fracasar en el mercado empresarial. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Eh, comenzamos. La Ley General del Trabajo, ustedes saben que es la madre de las leyes o la ley que regula la relación
General de todos los trabajadores en relaciones de dependencia. Establece todos los derechos y obligaciones emergentes al trabajo. Eso ustedes ya saben muy bien, han visto en alguna materia que se llama derecho laboral seguramente. ¿Sí? La Ley General del Trabajo no se aplica ¿a qué? A empresas del sector público o instituciones autónomas y descentralizadas. No se encuentran en el ámbito de la Ley General del Trabajo. Estas instituciones corresponden al ámbito de la aplicación del Estatuto del Funcionario Público. Algunas instituciones autónomas y descentralizadas, etcétera, etcétera. También se excluye de esta ley a los trabajadores del Ejército, del Magisterio y la Policía Nacional. Pero hay muchos aspectos que lo vamos a ir tocando rápidamente. Se considera relación jurídica laboral al vínculo entre ¿qué? Entre el trabajador y el empleador, del cual nacen derechos y obligaciones. Ahora, hay una relación laboral activa y hay una relación laboral pasiva. Relación laboral activa es cuando yo estoy trabajando actualmente y percibo mi sueldito, y a eso se lo considera relación laboral activa. Pero existe una relación laboral pasiva. Por ejemplo, resulta que en este mes de mayo se le despide a un trabajador y se lo despide a un trabajador, se le paga sus beneficios sociales, pero resulta que en octubre, una vez que el PIB supera el 4,5% de ingresos, obliga al empleador que pague el segundo aguinaldo. Entonces, mientras no se llegue a completar todo el pago de los beneficios totales, beneficios sociales, existe una relación laboral pasiva. Ya, la relación laboral finaliza recién una vez satisfecho todas las obligaciones con respecto al trabajador. Esto es importante que entendamos. En este decreto supremo expresa que se aplica la Ley General del Trabajo cuando existe, o en otras palabras, existe relación laboral cuando se aplica estas características en cualquier forma de trabajo que exista. ¿Sí? Uno, que exista relación de dependencia, relación de subordinación, trabajar por cuenta ajena, percibir una remuneración o salario en cualquiera de sus formas, continuidad de la prestación de servicios. A ver, cualquier contrato civil, cualquier acuerdo que exista y que en esa relación de trabajo se aplique o aparezca una de estas características, se convierte todo en relación laboral entre trabajador y empleador. ¿Me explico? ¿Por qué hablamos de la relación de dependencia? Se entiende que ese trabajador requiere de ese ingreso mensual o quincenal para mantenerse a sí mismo y mantener a su familia. Por lo tanto, ahí se entiende que hay relación de dependencia. Hay relación de subordinación cuando cumple un horario. Existe un horario de entrada, un horario de salida, etcétera, etcétera. Trabaja por cuenta ajena. Obviamente trabaja a favor de otro, no trabaja por sí mismo. ¿No es cierto? Percibe una remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Puede ser de manera quincenal, mensual, por destajo, por producción, etcétera, etcétera. Y trabaja, obviamente, de manera continua dentro de las actividades, de la actividad principal del negocio. Ahora, dependiendo del trato laboral que existe, puede existir de lunes a sábado, de lunes a viernes, trabajos por turnos, 25/7, 21/7, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablo de esto, estimados colegas? Porque resulta que, por ejemplo, en muchos casos, o estimados estudiantes, en muchos casos, los empleadores, para no pagar beneficios sociales, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, en el caso de las constructoras, contratan ingenieros civiles, arquitectos o capataz y les dicen, a ver, yo le voy a pagar tanto mensual y usted me tiene que emitir una factura. Pero resulta que allí, aunque no esté escrito, pero en la realidad laboral, ese arquitecto, ese ingeniero o ese capataz, por ejemplo, tiene que cumplir un horario de entrada y un horario de salida. Entonces hay subordinación. Resulta que ese ingeniero, ese capataz o ese arquitecto, etcétera, resulta que solamente depende de ese ingreso mensual, entonces, para mantenerse a sí mismo y mantener a su familia, entonces ya hay una relación de dependencia. ¿Qué significa? Que ese acuerdo que han hecho anteriormente queda nulo. Y aquí en el artículo 5 del Decreto Supremo 28699 indica claramente eso. Cualquier forma de contrato civil o comercial que tiene en cubrir la relación laboral no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de la realidad sobre la relación aparente. Entonces, es importante entenderlo esto, porque muchas veces me tocó trabajar en varias empresas y el empleador, ¿qué dice? No, evitemos pagar beneficios sociales. Hagamos, este último, por ejemplo, tengo un casito donde nos dice, le vamos a pagar por día. Así, aunque le paguen por día, existe relación de dependencia, existe subordinación, hay relación laboral. Todo el acuerdo está nulo de entrada. Ahora,
La irrenunciabilidad a los derechos laborales. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores y trabajadoras no pueden renunciar si son nulas las convenciones contrarias a que tienen a burlar sus efectos. Esto es importante. Alguien dirá por ahí, no falta un asesor, ¿no? Que dice, hacerle firmar a tu trabajador que le vas a pagar un sueldo de 5.000 y dentro de esos 5.000 ya va a incluir todos los bonos, beneficios de antigüedad, bonos de antigüedad, horas extras, bono de frontera, etcétera. ¿Y qué dice este artículo? Dice que es nulo, nulo, por si acaso. No se puede anular esos beneficios sociales que corresponden. Y ahí está el Estado. Como principio protector, el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado atendiendo en base a las siguientes reglas. En caso de existir dudas sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador. Ahí está el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo recibe cualquier denuncia por parte del trabajador y lo va a creer al trabajador. Aunque sea la denuncia de manera verbal, lo va a creer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador? Desmentir a ese trabajador que ha denunciado. ¿Y cómo lo va a desmentir? Con documentación. Sujetos del derecho laboral. Tenemos al empleador, trabajador y el Estado. ¿Sí? El empleador es el pagador de la fuerza de trabajo, el trabajador es la persona natural o individual que presta servicios en favor, en este caso, en estado de dependencia y subordinación, lo que les decía, y el Estado, bueno, en este caso, como persona de derecho público, administrando derechos y obligaciones mediante el Ministerio de Trabajo. Desde aquí empecemos a hablar para el tema de salarios. Diferencia entre empleado, trabajador empleado y trabajador obrero. El empleado es el que presta servicio de manera intelectual, con servicios con un esfuerzo intelectual, ¿no es cierto? Y el obrero con servicios prácticamente con un esfuerzo físico más que intelectual. Mayormente, al empleado se lo considera con horario y con una remuneración mensual pactado sin considerar los días calendarios del mes. Es decir, de enero a diciembre tenemos 12 meses y cada mes tiene diferentes días. Para el empleado se lo considera de enero a diciembre 30 días todos los meses. En cambio, para el obrero se lo considera los días hábiles realmente trabajados. Ahora, esto no quiere decir que al obrero se le paga menos y al empleado se le paga más. No. Al final llegan a recibir el mismo sueldo, sino que el tratamiento es diferente. ¿Sí? La diferencia es que el obrero, aparte de recibir su salario por los días trabajados, hábiles trabajados, va a recibir también sus bonos dominicales, que al final llega a lo mismo. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplito, a ver. Por ejemplo, en el mes de agosto del 2016, días corridos de lunes a domingo, por ejemplo, están observando ustedes, en total el mes de agosto tiene 31 días. Pero para empleados yo lo voy a tomar en cuenta como 30 días y para eso se aplica un factor que más allá les voy a explicar. Por eso esta información que les estoy transmitiendo es distinta a lo que quizás académicamente lo aprendemos, ¿no es cierto? Nosotros decimos 30, 30, 30 directamente, pero hay que tomar en cuenta lo que realmente sucede en el mercado laboral. Y para los obreros, por ejemplo, en este mismo mes, suponiendo, fíjense, se computa todos los días hábiles de trabajo, los que están de color verdecito, resulta que son feriados, por decir, en este caso, pero estos feriados más los domingos se les paga también a estos obreros a través de los bonos dominicales, que más adelante también les voy a explicar. ¿Sí? Ahora, eh, empleado, tanto el trabajador empleado o obrero, que ya hemos entendido la diferencia entre ambos, pueden tener diferentes tratos. Pueden ser trabajadores permanentes o pueden ser trabajadores eventuales en ambos casos. El trabajador permanente es el que tiene, por lo general, una relación laboral indefinida y se da en actividades normales, continuas y de permanencia. Esto es importante aclarar. Trabajo permanente o relación de dependencia es cuando, por ejemplo, mi empresa se dedica a la venta comercial o compra y venta de productos electrodomésticos. Esa es su actividad principal. Entonces, cuando un trabajador está realizando esa actividad dentro de su actividad principal de la empresa, tiene que entrar a esta categoría de ser trabajador permanente. Solamente es aceptable, según la Ley General del Trabajo, un trabajador eventual cuando exista, por ejemplo, reemplazos por bajas médicas, licencias o vacaciones, o es que eventualmente resulta que necesitamos realizar una actividad temporal dentro de la empresa. En esos casos, nomás se entiende como trabajador eventual. ¿Sí? Ahora, el contrato de trabajo. Miren,
hagamos una pregunta para que participen todas las personas que están en sala. Si usted, a ver, fuera empleador, ya sabemos quién es el empleador, el que da trabajo, ¿cómo le gustaría convenir con su trabajador? ¿Cómo le gustaría tener el trato con el trabajador? ¿Que firme el contrato o que no firme el contrato? ¿Qué dicen ustedes? A ver, nos pongamos en el punto de vista del empleador. Es decir, al empleador le convendrá que su trabajador firme el contrato o no firme el contrato. A ver, ¿qué dicen, estimados amigos? A ver, que firme, dice. Muy bien, excelente, Luz Micaela. ¿Alguien más? Que firme, que no firme. Al empleador. Que firme, que no firme, dice Alarcón Salgueiro. Firme el contrato, dice, que firme. Opino lo mismo, que firme. Por parte del empleador, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos con el trabajador. Si usted fuera trabajador, ahora nos pongamos en lugar del trabajador, del obrero o empleado, ¿cómo les gustaría convenir con su empleador? ¿Firmando un contrato o sin firmar un contrato? Es decir, tener una relación laboral. ¿Qué dicen? A ver. Firmando un contrato, que firme. Entonces, en ambos casos, la mayoría dicen, al empleador le conviene firmar y al trabajador le conviene también firmar el contrato. ¿Sí? Pero en muchos casos, les comento, cuando hago esta pregunta para el empleador, ¿qué dice el empleador? ¿Qué dice, a ver, el empleador? Yo sé que ustedes son estudiantes y en su mayoría y dicen obviamente que firmen, pero el empleador en su mayoría dice, no, no, mejor, mientras no firme nada, mucho mejor todavía. Mucho mejor, así no hay evidencia de que este señor ha estado trabajando conmigo y así no pago ciertos beneficios sociales. Ahora les voy a demostrar cuál es lo que conviene más. El contrato de trabajo es el acuerdo expreso o tácito de voluntades, donde están las obligaciones y derechos, ¿no es cierto? Tanto del empleador como del trabajador. Ese contrato puede ser verbal o escrito, por si acaso. A ver, si no se tiene un contrato por escrito, por si acaso, miren, un aspecto fundamental es que se presume que la relación laboral es indefinida. Indefinida, o sea, no hay límite de tiempo. ¿No es cierto? En caso de controversia en una relación laboral, el trabajador debe probar y el empleador tiene que desvirtuar ante las instancias pertinentes, Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, si yo soy trabajador, resulta que no he firmado nada y el empleador también no tiene nada, yo puedo ir como trabajador, ir a denunciar al Ministerio de Trabajo y decir que trabajo desde tal fecha, desde tal año hasta tal año, de tal día a tal día, tantas horas, etc. Y el empleador tiene que ir a desmentir todas mis denuncias, obviamente con evidencia, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de no tener, por ejemplo, el sello del Ministerio de Trabajo no invalida la relación laboral, por si acaso, ¿sí? Los contratos verbales es válido, por si acaso, sin embargo, genera perjuicios al trabajador y al empleador al no tener las reglas claras, como ser faltas leves, graves, muy graves, ya que la autoridad competente no podrá declarar fácilmente un despido legal. Miren, ¿qué pasa si una empresa, yo trabajé en una empresa petrolera y ahí teníamos un contrato específico, y decían los derechos y obligaciones, ¿sí? Y prohibiciones. Y más abajito decía cláusulas de resolución de contrato, o sea, el hecho, por ejemplo, está prohibido llegar a la fuente laboral con efectos o a sustancias alcohólicas, por ejemplo. No sé si sabían, o el comentario conocido común que se hace alcoholemia en los trabajos. Entonces, basta que exista escrito y esté firmado, y mejor si está refrendado por el Ministerio de Trabajo, eso le respalda al empleador para poder tomar una decisión, ¿sí? Entonces, muchas veces los contratos escritos son los más aconsejables, ya que representan una garantía para el empleador donde se establecen las reglas claras sobre faltas leves, graves y muy graves y que fácilmente pueden ser declarados como legal en un despido por la autoridad competente. En cambio, si hay un contrato verbal, es un poco más complicado, hasta para el trabajador, por si acaso, ¿sí? Entonces, eh, vamos pasando. Entonces, si volvemos a hacernos esta pregunta, ¿cuál sería su respuesta como empleador a la firma de un contrato? Ya todos han dicho que sí conviene que firme el empleador, que exista un contrato, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su respuesta de un trabajador a la firma de un contrato? También. En otras palabras, aquí miren, según la Ley General del Trabajo, exista o no exista contrato y se aplica esas características que les he hablado de la relación laboral, particularmente la subordinación y dependencia, y existe relación laboral, por más que exista un trato verbal.
¿A quién le conviene más que esté firmado bajo un contrato? Es al empleador más que al trabajador, por si acaso. ¿Sí? Bien, ahora, rápidamente, la diferencia, por ejemplo, en contrato laboral y el contrato civil. Lo que les decía, el ejemplo del ingeniero o el arquitecto. Si aplica esas características de subordinación y dependencia, cualquier contrato queda nulo. Pero si hago un contrato civil con un arquitecto o un ingeniero para una empresa constructora y le digo, a ver, usted me va a diseñar este plano o me va a construir esta obra específica, entonces yo voy a hacer un contrato civil. Pero ahí, ¿qué significa? El arquitecto o el ingeniero va a tener que asistir a realizar su trabajo en cualquier hora de su tiempo planificado. Va a disponer de su tiempo. Lo que yo le voy a pagar a ese profesional va a ser en base a resultados y no en base a permanencia. En cambio, en la relación laboral se aplica estos criterios de dependencia y subordinación y ya existe relación laboral. Entonces, para que exista una relación civil, estos puntitos como lo están viendo, que no quiero entrar a hablar mucho a detalle porque tenemos mucho por hablar todavía, eh, voy a avanzar un poquito más rápido, ¿sí? Obviamente, mayormente en el contrato civil, inclusive ahí se emite la factura, los impuestos que corresponden por ley, que ustedes ya saben. Tipos de contratos pueden ser por el número de contratantes, pueden haber contratos de manera individual, colectivo, por la forma, verbal o escrito, por la duración, indefinido a plazo fijo, por obra, por temporada, por la forma de pago, a destajo, por pieza, salario, sueldo mensual, quincenal, semanal, etcétera, etcétera. El contrato por tiempo indefinido deben ser, es decir, lo que les decía, representa una duración ilimitada, ¿no es cierto? Y el famoso periodo de prueba se aplica mayormente en este contrato de tiempo indefinido, el famoso periodo de prueba. En cambio, en el contrato a plazo fijo no existe el periodo de prueba. Y ese plazo fijo es importante que se defina, que se tiene que celebrar en algunos aspectos específicos. Por ejemplo, deben celebrarse en forma excepcional para un trabajo específico ajeno a las relaciones normales del trabajo. No existe lo que les decía hace un momento, una empresa comercial de venta de electrodomésticos, esa es su actividad principal, pero resulta que dentro de su actividad dice, voy a construir parte de mi empresa, de mi edificio, unos ambientes y me contrato unos ingenieros civiles, unos albañiles, entonces ahí puedo hacer un contrato a plazo específico, por una obra específica o por un plazo específico. Pero este contrato específico o a plazo fijo yo no lo puedo aplicar para un vendedor de mis productos, que es mi actividad principal, por ejemplo. Ese tipo de contratos es importante, el de plazo fijo, que sea refrendado en el Ministerio de Trabajo. Caso contrario, se convierte en un contrato de plazo indefinido. No se permite más de 2 contratos sucesivos. Aquí está, en la normativa lo está estableciendo, en el artículo 2 de la Ley General del Trabajo. Para que no sea sucesivo, puede existir un espacio de 3 meses como mínimo, según este decreto supremo 28699 y la resolución ministerial 193/72. Contrato a plazo fijo por tiempo definido, obviamente, es igual como cualquier relación laboral permanente, se le pagan todos los beneficios sociales. Voy a avanzar un poquito más, estimados amigos, si no el tiempo nos va a comer y nos vamos a quedar con más ganas de aprender. Causales de retiro sin beneficios. Esto es importante, ¿no? Que ustedes ya conocen ya. Cuando exista por parte del trabajador un perjuicio material a la empresa de manera intencional, sacar información de secretos industriales. Esto es importante, imprudencias a la seguridad industrial, que por si acaso debe existir en una empresa una norma, un manual de seguridad e higiene industrial. Inasistencia injustificada. Bueno, en este caso, cuando se retira más de 6 días, se lo considera como retiro voluntario y no causal de retiro sin beneficios sociales. Hay una resolución ministerial que hace esta aclaración. Incumplimiento total o parcial del contrato o reglamento interno, retiro voluntario, ya no se aplica. Abuso de confianza, robo, hurto, vías de hecho, injurias o conducta inmoral, abandono en masa de trabajo. Contrato a plazo fijo por tiempo definido. Muchas veces en algunas empresas, les comento, hacen lo siguiente. A ver, te voy a contratar por 6 meses para realizar esta obra y termina esos 6 meses y te voy a liquidar todos tus beneficios sociales y vamos a continuar con otro proyecto. Esta barrita de color amarillo, supongamos que es de enero a diciembre
un contrato específico y de enero a diciembre también otro trabajo específico. Y hago la liquidación para cada uno de ellos. Pero fíjense, aquí no se interrumpe la relación laboral. Entonces, ¿qué significa? Que la relación laboral comienza desde aquí hasta aquí para el momento de pagar beneficios sociales, que les voy a explicar más adelante. Tipo de contrato laboral según artículo. Bueno, estos son los puntos que se deben tomar en cuenta en los contratos, que lo voy a pasar también, que está en la Ley General del Trabajo. El periodo de prueba, como les decía, se aplica mayormente por 3 meses y se aplica mayormente el periodo de prueba en el contrato laboral por tiempo indefinido. ¿Sí? Subcontrataciones. Muchas empresas que hacen, dicen, a ver, yo voy a construir tal obra y para que me quite esa responsabilidad de los beneficios sociales de mis trabajadores, voy a contratar a otro subcontratista, un capataz y sus 10 albañiles. Listo. Y ellos que se hagan cargo. Yo no pago ni aguinaldo, ni indemnizaciones, ni vacaciones, etcétera, etcétera. Pero fíjense, ¿qué dice esta resolución ministerial? La empresa contratante tiene la obligación, está obligada a que ese subcontratista cumpla con todo, o sea, vele porque ese subcontratista cumpla con todos los beneficios sociales para sus 10 trabajadores, 10 albañiles. Si no existe eso, la responsabilidad le cae a la empresa contratante. ¿Sí? Bueno, el contrato doméstico, que ustedes ya saben que es un poquito diferente. La diferencia es que, por ejemplo, el contrato doméstico se tiene que dar en hogares o en alguna actividad que no se persiga los fines de lucro. No es lo mismo un contrato doméstico, por ejemplo, que yo tengo un restaurante y contrato personal de cocina, de mesa, etcétera. Es mi restaurante, mi actividad. Entonces, como está persiguiendo fines de lucro, no existe contrato doméstico. Se convierte en contrato de relación laboral nomás. Ya pasaremos. En el caso de menores de 14 años también puede existir relación laboral previa autorización de los tutores. Si no hay tutores, en este caso entra la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, etcétera, etcétera. La jornada de trabajo. El tiempo es el tiempo durante el cual el trabajador se pone a disposición del patrono en lugar de la faena sin poder disponer libremente su tiempo, ¿no es cierto? Esa es la jornada de trabajo. Parámetros para medir una jornada de trabajo. Lo que les decía, que se apliquen esas dos características, que exista subordinación y dependencia, que incluye estar a disposición del patrón, que esté permanente en el lugar del trabajo, o enfrente del trabajo, o enfrente, claro, enfrente del trabajo, no poder disponer libremente de su tiempo. Ahora miren, este cuadrito lo comparto más o menos para resumir, y es interesante este dato para poder procesar las planillas. Los varones, según la Ley General del Trabajo, tienen que está establecido que tienen que trabajar 8 horas o 48 horas semana, de lunes a sábado, y el domingo es un día ganado, ya, no laborable, es un día de descanso ganado. Mujeres, 7 horas por día, 40 horas por semana, puede ser de lunes a sábado o acuerdo entre partes. Las empleadas domésticas, si viven en el hogar, por ejemplo, 10 horas día, 60 horas semana, de lunes a sábado. Si no vive en el hogar, 8 horas y 48 horas respectivamente, igual que un trabajador normal. Ahora aquí, acuerdo entre partes. Muchas veces dirán, pero yo en una empresa no trabajo 8 horas, yo trabajo 9 horas. Ahora, si nosotros multiplicamos las 40 o dividimos las 48 horas de lunes a sábado, estamos hablando de 8 horas por día, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que todos deberían trabajar de lunes a sábado, sábado incluido 8 horas. Pero ¿qué es lo que hacen algunas empresas? Existen acuerdos internos y dicen, vamos a trabajar de lunes a viernes 9 horas por día y sábado solamente vamos a trabajar hasta mediodía. Existe otro caso, por ejemplo, que he conocido una empresa, dice, no, vamos a trabajar de la siguiente manera. Nuestro acuerdo laboral, respetando estos parámetros. Y esto es ya lo que les digo, ¿no? Esta empresa decidió trabajar de martes a viernes, todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. El empleador disponía de su alimentación correspondiente. O en el caso de trabajar por turnos en las empresas petroleras, 21 días corridos, 7 días de descanso, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, esta excepción de los límites laborales por día está para aquellos trabajadores que ocupan cargos de dirección, de vigilancia o confianza
Ellos pueden trabajar hasta 12 horas sin derecho a nada. La jornada de trabajo podrá ser interrumpida con uno o más descansos cuya duración no sea inferior a 2 horas. Cuando, por ejemplo, la jornada laboral es de 8 horas, de 8 a 12, de 3 a 7, ahí debe existir, dice, un descanso que no sea menor a 2 horas. Por eso es que muchos, o sea, tenían ese tiempito para disponer para su almuerzo, etcétera. Pero en el caso del horario continuo es diferente. Se aplican actividades que no impliquen no perjudicar la productividad o atención al cliente. En este caso, muchas empresas, por el efecto de la pandemia, trabajan a horario continuo. Entonces, en este caso, tendrán 30 minutos de tolerancia para el refrigerio, respetando las 8 horas al día y 48 horas semana. ¿Sí? En caso del trabajo nocturno, es importante aclarar que no debe exceder de las 7 horas y se aplica el horario nocturno desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pasado este plazo implica horas extras, excepto personal de servicios de salud o algunos acuerdos que existen. Entonces, las horas extraordinarias se va a dar cuando pasan ese límite de las 8 horas, por ejemplo, si hablamos, si ese es el acuerdo, trabajo 9 o 10 horas, entonces se los considera como horas extraordinarias. Por ejemplo, aquí tengo un casito. Resulta que yo con mi empleador he acordado trabajar solamente 4 horas por día, solamente en las mañanas. Hacemos un contrato y listo. Entonces, a ver, de 8 a 12, 8, 9, 10, 11, 12, sí, 4 horas, de 8 a 12. Pero resulta de que me hace trabajar más de 4 horas. Fíjense, no estoy llegando, no estoy completando las 8 horas, pero mi acuerdo ha sido de 4 horas. Las horas adicionales, entonces se los considera como horas extraordinarias. Ahora, en el caso de las horas extraordinarias hay que tener mucho cuidado. No es que yo como empleado diga, a ver, quiero ganarme horas extras y me voy a quedar hasta tarde. No, tienen que estar esas horas extras en algunas actividades específicas. Es decir, que realmente se necesite. Por ejemplo, una empresa constructora que está pavimentando una calle no puede parar de seguir hormigoneando dicha calle, entonces necesita continuar con la producción. Y para eso debe existir siempre una autorización, un registro dentro de las empresas donde se autoriza el pago de las horas extraordinarias. Y se le paga una hora extraordinaria con el 100% de recargo. Aquí, por ejemplo, miren, en el caso de los obreros, debo determinar el fornal por día. Si tengo mi fornal por día, por ejemplo, y trabajo 30 horas, este fornal lo voy a dividir entre 8 horas día y aquí voy a tener mi fornal por hora. Y este fornal por hora lo voy a multiplicar por las 30 horas extras y lo voy a multiplicar por 2. Por lo tanto, este va a ser mi hora extra. En caso de los empleados, se supone que tengo un sueldo mensual, lo voy a dividir entre, vamos a poner que hay 20 horas extras, entonces lo voy a dividir 4.800 entre 30 días, me va a generar mi haber básico por día, este haber básico por día lo voy a dividir entre 8 horas, me va a generar el haber básico por hora, y este haber básico lo voy a multiplicar por las horas extras, y como se paga con el 100% de recargo, voy a multiplicar por 2, por lo tanto este va a ser mi hora extraordinaria. A ver, antecitos. Voy a ir compartiendo algunos aspectos con ustedes. Vamos. Siguiente. Ahorita estamos cerrando mi planilla. Aquí, por ejemplo, yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar, pero, a ver, esta es una planilla laboral, que ustedes lo conocen, una planilla laboral, que en lo posible tiene que cumplir con, no en lo posible, sino que tiene que cumplir con el formato establecido eh, con el Ministerio de Trabajo, por si acaso, ¿sí? Lo que estoy hablando ahorita son de las famosas horas extras, ¿no es cierto? Aquí tengo las horas extras y aquí voy a incluir las horas extras. Vamos a empezar a hablar enseguida de esto. Continuamos con esta presentación y voy a ir intercalando, voy a ir combinando con estas presentaciones y vamos a ir relacionando con la planilla salarial. Los días feriados que son pagados, días feriados pagados no laborables. Ustedes saben ya cuáles son esos días feriados: 1 de enero, 22 de enero, día de fundación del Estado Nacional, lunes y martes de carnaval, viernes santo, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Eso ya lo conocemos. Las vacaciones, esos son dentro de los descansos laborales.
De acuerdo a la antigüedad, le corresponde 15, 20 días, 30 días, que eso también me imagino que lo conocen ya. Días de descanso, días laborables. Su objetivo del día laborable pagado es que el trabajador pueda reponer el desgaste físico y mental realizado en su trabajo. Y normalmente cae un día domingo. Ahora, en algunos casos puede darse lo siguiente, que yo le hago trabajar un domingo a un trabajador. Si, a ver, si ha trabajado de lunes a sábado y le hago trabajar un día domingo, sin descanso y sin reposición, entonces tengo que pagarle un recargo del triple, ¿se entiende? Les voy a explicar por qué más adelante, por qué del triple. Porque, miren, por lo siguiente, aunque no trabaje, si ha trabajado de lunes a sábado, aunque no trabaje domingo, ya tiene su domingo ganado, uno. Y por hacerle trabajar un día domingo que no corresponde, le tengo que pagar el doble, ¿no es cierto? El doble, por lo tanto, por eso se considera el triple de lo que se debe pagar. Ahora, puede darse lo siguiente, que internamente puede existir acuerdos. Trabajas el domingo y tu domingo lo podemos compensar con un día hábil de la semana. Es permisible esa situación. El tema de esta escalita lo voy a ir pasando, lo vamos a ir pasando, a ver lo más importante de las licencias. Hay licencias con goces de haberes y hay licencias sin goces de haberes. Licencias con goces de haberes, por ejemplo, esto es importante, miren, porque lo vamos a ver un casito. Eh, por matrimonio, 3 días de licencia. Ojo, pero solamente esto se aplica, lo he visto escrito en el Estatuto del Funcionario Público, en esa normativa. Tanto los días de permiso por el fallecimiento de algún pariente, también en ese estatuto. En el sector privado no existe, no está escrito, pero normalmente por la cultura que existe ya, se concede, o sea, el empleador concede, obviamente hasta por sensibilidad, ¿no es cierto? Uno tiene que conceder esos permisos y con goce de haberes, ¿sí? Pero algo que está bien establecido y de manera legal se debe cumplir, por ejemplo, es cuando nace un hijo dentro del hogar, sea el hombre trabajador, varón o mujer, entonces tiene descanso o tiene permiso de 3 días hábiles con goce de haberes. Por accidente o enfermedad grave de hijos menores de 12 años, también tiene 3 días hábiles. Por examen Papá Nicolau para las damas, tiene un día hábil pagado. Incapacidad temporal por maternidad, 45 días antes y después del parto, también. Día Nacional del Trabajador del Hogar, etcétera, también existe un permiso. Del salario. El salario, miren, el salario está dividido en dos, salario y sueldo. El salario normalmente se aplica para los obreros y el sueldo para los empleados, ¿sí? Para hacerlo más rapidito y como les decía hace un momento. El salario básico, esto es importante, llamado salario de contrato, ya que está fijado en los contratos de trabajo y miren, y sobre la base de esto se calcula todos los beneficios establecidos por ley, como recargos nocturnos, horas extras, feriados domingos, bonos dominicales, etc. Y el salario mínimo nacional es el que establece el gobierno cada año. Vamos a nuestra planillita. Por ejemplo, aquí tengo el haber básico mensual de contrato. Para cargar esta planilla, yo tengo obviamente que traer esta información de dónde, siempre basándome como auditor, como contador en papeles, en documentos. Por lo tanto, deberá existir, me imagino, en esa empresa un contrato. Entonces voy a obtener datos de ese contrato. Ahí está indicando la fecha de ingreso, el cargo que va a ocupar y el salario básico de contrato. Salario básico de contrato. Es decir, aquí sí más o menos ahora vamos a buscar salario básico de contrato. Eh, salario básico de contrato, contratos civiles, contratos laborales. Es decir, que aquí, en este contrato, en la cual se va, por ejemplo, eh, firmar con dicho trabajador, debe existir cuánto va a ser el salario básico que voy a acordar o que le voy a pagar. Y ojo, el contrato que diga, por ejemplo, que dentro de este salario básico está incluido los bonos, horas extras, bonos de antigüedad, etcétera, falso. Si nos vamos ante el Ministerio de Trabajo, ese salario básico que está firmado aquí en el contrato, que supuestamente incluye todo eso, se convierte en salario básico de contrato. De aquí debo obtener y cargar a mi planilla, a esta columnita salario básico mensual o
formal de contrato. Ahora, si no hay un contrato, el acuerdo que ha existido entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Ese es el. Ahora, sobre la base de esto, este es el punto de partida para poder determinar todos los sueldos y salarios que corresponden. ¿Ya? Continuamos. Este de acá. Venimos por acá. Bueno, ustedes saben el salario mínimo nacional, hoy en día, ahora en la gestión 2020-21, estamos hablando de 2.164, ¿sí? Eso ya lo saben ustedes, eso también lo sabemos. La jornada de trabajo, hemos hablado, lo vamos pasando, horas extraordinarias. Las horas extraordinarias se cancelan, como les decía, con 100% de recargo. El bono dominical solo se aplica a los obreros. Ejemplo, aquí vamos a ver. Miren, ejemplo, del mes de agosto, o directamente en nuestra planillita. En nuestra planilla, mire, hice un ejemplito, pero el tiempo no nos va a dar para resolverlo. En el mes de mayo, estamos suponiendo que estamos procesando el mes de mayo de la gestión 2021. Entonces, yo voy a procesar, por ejemplo, el control de asistencia de mis trabajadores. Ahora, este control de asistencia puede ser de cualquier forma. Puede ser mediante una planilla, mediante el control tarjetero de reloj, mediante el control biométrico, etcétera. Pero aquí tiene que incluir qué cosa, el contrato o el acuerdo que ha existido entre trabajador y empleador. ¿Entienden? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, este trabajador, el gerente, no ha faltado ni un día en el mes de mayo. Mes de mayo, por si acaso, 21. No trabajó ni un día. Entonces, aquí lo que voy a hacer, ¿cuántos días tiene el mes de mayo? Corrido, incluidos los domingos, tiene 31 días, ¿sí? 31 días. Pero, acuérdense que como el gerente es un empleado, yo voy a aplicar un factor. El factor es sencillito, miren, facilito. 31 días del mes, 30 días comerciales del mes, que se toma en cuenta de enero a diciembre, voy a determinar un factor, dividiendo 31 días entre los días comerciales del mes, me va a dar un factor. Y este es el factor, miren. Miren. Ahora aquí en el caso del factor, miren, voy a multiplicar este factor por estos 31 días, me va a generar automáticamente 30 días corridos. Y estos 30 días lo vamos a aplicar aquí a nuestra planilla de sueldos y salarios. Y eso va a ser sus 30 días corridos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí? En el caso del, hablemos de la secretaria. Creo que más adelante está de eso de los descuentos. Pero para los empleados, el caso de los descuentos, empleados, acuérdense qué son los empleados y qué son los obreros. A los empleados, en caso que lleguen a faltar un día, se los descuenta el doble por si acaso. Por ejemplo, tengo el casito de aquí, de la secretaria. De la secretaria, miren, que me ha determinado 28 días de trabajo. ¿Por qué? Vamos a ver qué ha pasado. Resulta, miren, que se ha ausentado 2 días a la empresa en el mes de mayo. Estoy suponiendo que es el mes de mayo del 2020-21. Este día 15 de mayo, ¿para qué? Resulta que había habido un examen de Papa Nicolau, que es mujer, entonces está respaldado por una ley, por lo tanto no puede tener falta, porque ha demostrado con sus exámenes médicos. Pero resulta que se faltó un día, también 11 de mayo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, -2. En este caso, 2 días de inasistencia, por si acaso. En otras palabras, es como si le estuviera descontando su domingo, pero en realidad dice que se debe descontar el doble. Miren, 31 días que tiene el mes de mayo, -2 días, ¿cuántos días le correspondería? 29 días, ¿correcto? Fíjense, 31 días -2 días, 29 días. Aplicando este factorcito equivale a 28 días del mes, sobre la base de 30 días. Por lo tanto, ojo que no le estoy descontando el día que tenía el examen de Papa Nicolau. Ahora, miren, por eso es que tiene 28 días laborales. El caso del obrero, este señor es obrero, por ejemplo. Fíjense que sus días trabajados es distinto. Aquí voy a tomar en cuenta los días hábiles trabajados por el obrero. Miren, aquí tengo obviamente solamente los días hábiles. El 1 de mayo no lo considero porque es día feriado, ¿sí? Los domingos tampoco no lo considero.
todos los días. Si sumamos todo esto del mes de mayo, me da 25 días hábiles. Ahora, pareciera que al obrero le voy a pagar menos días. No, no es así. ¿Por qué? Porque al final estos 25 días, mire, van a ser compensados con su bono dominical. Y a esto quería llegar. Aquí está el famoso bono dominical. Y el bono dominical es lo que estábamos hablando ahorita, aquí. El bono dominical. Tienen derecho a este bono los obreros siempre y cuando hubieran cumplido con el horario y trabajado toda la semana. Caso contrario, pierden este beneficio y el empleador distribuirá por partes iguales entre los demás obreros. ¿Qué significa? Que si este obrero llegaría a faltar un día, miren, aquí voy a poner X, va a perder este día y además va a perder su domingo. Es decir, que aquí en mi planilla ya no le voy a pagar por 5 días, sino le voy a, por 6 días, sino por 5 días automáticamente. Ahora, la diferencia, la parte que no le estoy pagando a este obrero, no es que la empresa se lo va a agarrar ese dinero, sino que dice esta normativa, dice que se debe distribuir esa parte que no paga al trabajador o al obrero entre los demás trabajadores. Así lo establece esta disposición. ¿Ya? Esta disposición. Bien, vamos avanzando un poquito más rápido. Aquí, bono de antigüedad. El bono de antigüedad saben que se aplica sobre 3 salarios mínimos nacionales en las empresas privadas y en las instituciones públicas. Tengo entendido que es sobre un salario mínimo nacional. ¿Sí? Y dependiendo de la antigüedad se aplica este porcentaje que ustedes ya lo saben muy bien. ¿Sí? A ver, vamos a hacer aquí el ejemplito rápidamente para el bono de antigüedad. Miren, bono de antigüedad. Aquí tengo, por ejemplo, necesito determinar la antigüedad. Vamos a determinar la antigüedad, por ejemplo, de este obrero. Necesito qué datos, fecha de ingreso. Fecha de ingreso. ¿Qué fecha ha ingresado a mi empresa este señor? Y necesito a qué fecha estoy elaborando mi sueldo. Los sueldos, en este caso, corresponde al mes de mayo de la gestión 2021. Para ello, yo tengo una planilla de cálculos auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este obrero, lo tengo por acá precisamente. Mira, vamos a hacer el ejemplito aquí rápidamente con este casito. Y voy a poner fecha de cálculo. ¿Qué voy a poner? El mes a cual estoy calculando. ¿Cuál es el mes? Es mayo del 2021. Entonces voy a poner 31 en día, mes 05 y año 2021. Voy a calcular su antigüedad. Fíjense, estoy calculando la fecha o estoy anotando la fecha del mes que corresponde a la planilla de sueldos y salarios. Ahora, ¿qué fecha ha ingresado este señor a la empresa? Había ingresado este señor el 13 de diciembre de 1997. Entonces voy a anotar 13, mes diciembre de 1997. Ahora, voy a determinar el tiempo de trabajo. Voy a restar 2021 menos 1997. Tengo 24 años. 5 menos 12, aquí me sale negativo. 31 menos 13, me sale positivo. Entonces, como me sale negativo acá, tengo que aplicar el siguiente procedimiento. Le tengo que quitar aquí menos un año. ¿Cuánto va a quedar? 2020, ¿verdad? Entonces, 2020 menos 1997 me va a generar 23 años de antigüedad. Ahora, este año que le he quitado, le voy a sumar aquí, más 12 meses. Por lo tanto, 5 más 12 meses, ¿cuánto sería? 17 meses, menos 12, sería 5 meses. Aquí no hay ningún problema, 31 menos 13 no hay ningún problema. Por lo tanto, este señor trabajó 23 años, 5 meses y 18 días. Para el bono de antigüedad no me interesa tanto los meses o los 18 días, lo que me interesa es los años cumplidos que tiene. ¿Cuánto tiene? 23 años. Entonces, yo lo que voy a hacer es anotar aquí, en esta columna, en el bono de antigüedad, los 23 años. Ahora, ¿para qué? Para cruzar mi información con esta escalita. Miren, del bono de antigüedad. ¿Qué porcentaje le corresponde según esta escala de porcentajes? Si es de 23 años, está en esta categoría de 20 a 24, por lo tanto, le corresponde el 42%. Aquí voy a aplicar el 42%. Ahora, este 42%, ¿cómo lo voy a determinar? Lo voy a determinar aplicando
el siguiente procedimiento. A ver, por acá creo que tengo. Aquí. El salario mínimo nacional es de 2.164. Entonces, ese salario mínimo nacional lo voy a multiplicar por 3. Me va a dar como resultado 6.492. Por el 42% me va a dar como resultado su bono de antigüedad de 2.726,64. ¿Sí? Entonces, miren, este es su bono de antigüedad de este señor. ¿Ya? Es el procedimiento que se aplica. Continuemos. A ver, vamos a hacer un poquito más rápido. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Por ejemplo, mientras preparan su consulta, yo vivo actualmente, les decía, en Yacuiba y nosotros estamos en una ciudad, una zona fronteriza. Entonces, en todas las fronteras de nuestro país, que tengan 50 kilómetros lineales de las fronteras internacionales, les corresponde a sus trabajadores, sean en instituciones públicas o privadas, en este caso, el 20% de subsidio de frontera. Y esto se calcula sobre el salario mensual determinado. ¿Sí? Y en nuestra planilla, por ejemplo, lo tengo por acá. Seguramente ustedes lo están viendo. Como les decía, aquí lo tengo. ¿Sí? Aplicamos el 20% del haber básico determinado. Que no les expliqué esto del haber básico determinado, pero más o menos estamos yendo por parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? La prima anual se paga siempre y cuando exista utilidades en los estados financieros y debe distribuirse, ¿no es cierto? No podrá ser mayor al 25% de las utilidades y eso se lo puede distribuir de acuerdo a lo que alcanza. Y si no alcanza, bueno, se lo distribuye en forma de, o se lo prorratea en otras palabras. ¿Sí? Y si alcanza, en muchos casos las instituciones financieras, por ejemplo, han llegado a pagar hasta 2 primas por año, porque seguramente el margen del 25% les permitía. ¿Sí? Ahora, puede darse un caso, por ejemplo, que resulta que un empleador dice, no, para no pagar primas prefiero no elaborar mis estados financieros. Entonces, por más que justifiquen que haya pérdidas en sus estados financieros y resulta de que no ha pagado prima, o sea, la Ley General del Trabajo le va a hacer pagar nomás la prima. Por lo tanto, hay que preparar nomás los estados financieros, fíjense, para evitar tener conflictos con esta obligación laboral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si me están escuchando, por favor. Allá tengo, perdón. Voy a habilitar el micrófono. Hay mucho para hablar de este tema, pero espero que sea de su grado. El micrófono es habilitado por si acaso. Sí, el bono de antigüedad no. El bono de antigüedad se paga cada mes en la planilla salarial de estimado Franz. ¿Sí? Bien. No sé si alguien quiere hablar, por favor. Le habilité el micrófono mientras voy avanzando. Vamos a ver lo más importante. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. ¿Podría, por favor, ayudarme con el cálculo de, por ejemplo, cuando un empleado ha entrado a trabajar el 1 de febrero del 2000, digamos, al 1 de marzo del 2021, en cuanto a días, para que sea exacto, por favor? A ver, por aquí vamos a hacer la prueba. Rapidito. Debajo vamos a poner, a ver, caso X. ¿Y a qué fecha, licenciada? ¿A la fecha de ahora? No, del 1 de febrero del 2020 Ya. al 1 de febrero o al 1 de marzo del 2021. Ya. Aquí tiene 1 año, 1 mes y 0 días de antigüedad, estimada licencia. Ya, Corresponde. 0 días. Entonces, ahí no habría un día de trabajo, digamos. No, esa es su antigüedad, 1 año y un mes.
Muy No bien, hay. muchas gracias, licenciado. No, ¿por qué dice usted? ¿Alguna otra pregunta? Vamos avanzando, a ver. Esto Lice, de... buenas tardes. Adelante, colega. Quería consultarle, ¿cuándo puede perder, digamos, algún beneficio? Digamos, por fallecimiento o algo así, ¿podría perder algún beneficio o algo? No. Por fallecimiento no puede perder ningún beneficio. Por fallecimiento se lo considera como, por decir, un retiro voluntario. Y en este caso, a ver, voy a adelantarme un poquito más el tema de beneficios sociales. Para no, quería explicarles lo más importante. A ver, extinción del contrato de trabajo. O sea, ¿cuándo puede finalizar una relación laboral? Por vencimiento del contrato, si es que hay algo escrito, por retiro voluntario por parte del trabajador o porque el empleador dice, ya, lo quiero retirar a este trabajador. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado al momento de retirar a un trabajador, porque puede darse el caso que existe un despido legal injustificado, sin culpa grave, o no justifica, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, hay una figura legal que los abogados dominan bien, el tema de la reincorporación, cuando se demuestra que no justificó el despido. Ahora, si es caso, existe un despido legal y justificado, debe estar respaldado. Por eso es importante tener un contrato laboral, tener un reglamento interno en el tema laboral. Se considera como despido forzoso o indirecto cuando el empleador le reduce el sueldo, existe alteración en el horario de trabajo, existe un acoso físico o psicológico, traslado a un puesto inferior, etcétera, etcétera, o por liquidación de la empresa o quiebra. En este caso, por fallecimiento, a ver, vamos a ver ahorita los beneficios sociales aquí. Los beneficios sociales que le corresponden a un trabajador normalmente, son indemnización, desahucio siempre y cuando haya sido retirado de manera o sea, sin comunicación previa, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? Porque se entiende de que si yo lo dejo sin trabajo a esta persona, puede llegar a durar unos 3 meses, que se estima, le tengo que dar cierta estabilidad laboral, porque ese trabajador va a tener que buscar otro trabajo, en otras palabras, ¿no es cierto? Por lo tanto, durante esos 3 meses se le tiene que pagar su famoso desahucio. Las vacaciones, el aguinaldo o el segundo aguinaldo o los servicios pendientes. Ahora, en el tema de la indemnización, que ahorita voy a responderle, dicen, a la pregunta, no me estoy olvidando por si acaso. En el tema de indemnización hay que tener mucho cuidado, estimados colegas. ¿La indemnización qué es? Por eso estoy avanzando un poquito más hacia adelante, porque ya el tiempo se me está acabando. ¿Pero qué es la indemnización? La indemnización es el pago de un salario, ¿no es cierto? De un salario, en este caso, de un total ganado, hablemos así. ¿Qué es el total ganado? Para que me entienda un poquito. Por ejemplo, aquí, este es el total ganado. Fíjense, el haber básico de contrato, de acuerdo a los días trabajados que ya les enseñé cómo determinar, me ha generado un haber básico determinado. En este primer trabajador, no ha habido alteración, fíjense. ¿Por qué? Porque este señor ha trabajado los días normales del mes, pero este señor sí ha tenido una alteración. Su haber básico de contrato es 9.900, pero ha faltado 2 días, por lo tanto, su nuevo haber básico es de 8.606. Ahora, el total ganado es la suma de todos estos ingresos. Haber básico, bono de antigüedad, horas extras, bono de producción, bono dominical si corresponde y el subsidio de frontera en este caso porque estamos en esta ciudad. Este total ganado, que representa un sueldo mensual, se lo considera como un sueldo anual para pagar la indemnización por cada año de servicio que ha hecho ese trabajador. Ahora, obviamente no se paga directamente del sueldo, de la planilla, de la última planilla. Hay que aplicar un promedio de los 3 últimos sueldos. ¿Para qué? Para pagarle a este trabajador, la indemnización consiste en que se supone que ese trabajador ha tenido un desgaste físico, emocional, intelectual, entonces como resarcir daños, por decir. Un sueldo por cada año de trabajo. Ahora, ojo, esto quiero que tomemos mucha atención. La indemnización, por si acaso,
cada vez que se paga, cada 5 años, ¿cuándo existe la obligación de pagar? Cuando se cumplen los famosos 5 años, el famoso quinquenio, que ustedes deben conocer ya, el famoso quinquenio. Un trabajador cumple sus 5 años y solicita que se le pague su quinquenio. 5 sueldos, un sueldo por cada año. Vámonos al ejemplo de finiquito para que me entiendan un poquito mejor. Por aquí, por acá, no. Por aquí lo tengo. Aquí. Finiquito. Resulta, miren, resulta que yo tengo aquí un casito, por acá, más o menos. El caso de la indemnización. Miren, obviamente, para explicarles, sería entrar a detalle, pero bueno, vamos a ver. Resulta que este señor trabajó muchos años, miren, desde el 13 de diciembre de 1997. ¿Hasta qué fecha? Hasta el mes de mayo del 2021. Durante todo ese tiempo le he ido pagando como empleador sus 5 años, 5 años, 5 años, 5 años. He ido cancelándole sus 4 quinquenios, su indemnización. Para efectos de indemnización, este último pago que he realizado por concepto del último quinquenio, ese es el punto de partida, por si acaso. Ese es el punto de partida para calcular la indemnización que le adeudo al trabajador. No debo partir a calcular desde el primer día que entraba a mi trabajo. Es decir, que para efectos de indemnización pierde su antigüedad una vez recibido el quinquenio. Cuando no pierde su antigüedad, es para efectos del bono de antigüedad. Se respeta la antigüedad desde la fecha que ha iniciado hasta la fecha de finalización. ¿Por qué aclaro esto? Porque tuve una experiencia muy interesante en el sentido de que el mismo Ministerio de Trabajo estaba, ¿qué hacía? Miren, esta incorrecta interpretación. Resulta que un trabajador trabajó de enero del 2000 a enero del 2005, se le pagó el primer quinquenio, de enero del 2005 a enero del 2010 se le pagó el segundo quinquenio y tenía pendiente de pago de enero del 2010 a enero del 2015, por decir. ¿Qué es lo que se hizo? Se sacó la liquidación de beneficios sociales desde enero del 2002, la indemnización, se sacó total la indemnización y se le restó menos pago a cuenta estos primeros 2 quinquenios pagados. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque se supone que el sueldo promedio en este primer quinquenio era mucho más bajo. Y era mucho más bajo en el siguiente, o era también bajo. Pero a la fecha que voy a pagar últimamente su indemnización, se supone que ese sueldo o ese total ganado ha ido creciendo. Y si yo tomo como partida estos 3 últimos sueldos de estas últimas fechas y aplico desde enero hasta esta fecha y le descuento como pago a cuenta, va a salir pues una diferencia abismal, totalmente abismal. Entonces, la correcta interpretación es que después de haber pagado el quinquenio, el último pago que he realizado inicia como nuevo cómputo de antigüedad, por si acaso, estimados amigos y colegas, para no cometer este error. ¿Sí? Y se les ha demostrado, y hay una disposición, a ver, no sé si está por aquí, a ver, lo vamos a ver, no sé, creo que aquí está. Pueden anotarse, está en el Decreto Supremo 1592. No es acumulable la antigüedad para efectos de indemnización, por si acaso, para tener mucho cuidado, estimados colegas. Ahora, en el caso de aquí, lo que me preguntaba el colega, si es por muerte natural o ajeno a su actividad laboral, se considera como retiro voluntario pagando todos los beneficios que por ley corresponde, estimado colega, al que me consultó. Sí, a esto quería llegar. ¿Alguna otra consulta, por favor? Porque tenemos 12 minutos más para ir avanzando. Este tema es muy bonito, muy interesante, pero nos falta mucho. Adelante. Licenciado, buenas tardes. Con relación al pago de las primas, sí. Usted estaba indicando que todas las empresas deben pagar prima, así no tenga utilidad. No, me refería a que, por ejemplo, resulta que, ahora vamos a suponer, que un trabajador me denuncia. Yo soy empleador, tengo mi empresa y por descuido no elaboré mis estados financieros. ¿No es cierto? No elaboré mis estados financieros y me denuncia al Ministerio de Trabajo. O sea, no presenté al impuestos internos, que ustedes ya saben, como contadores.
Me denuncia ante el Ministerio de Trabajo y me dice, no me pagó prima. Entonces digo, no, es que no tengo ganancias, no tengo utilidades. Pero por el hecho de no tener mis estados financieros a la fecha de esa denuncia, ¿no es cierto? Por más que yo me contrate a un supercontador y me elabore mis estados financieros y me determine que hay pérdida, por el hecho de que no tenía mis estados financieros a la fecha de la denuncia por parte del trabajador, me van a hacer pagar la prima, por si acaso, estimada colega. Con eso, ¿qué quiero decir? Que deben tener sus estados financieros de manera oportuna en los plazos establecidos. Si ahí se demuestra, por ejemplo, que hay pérdida, no tiene por qué pagar, porque usted está debidamente respaldada como empleador. A eso me refería. Ahora, en la condición de que haya utilidad, lo que yo estaba leyendo es que, ¿qué es lo que sucede? Que en mi trabajo ha pasado un caso. Ha habido utilidad y no es grande la utilidad y son varios socios. Y los socios en la asamblea han indicado que tiene que haber distribución de utilidades Ya, de acuerdo a su monto accionario. Pero también han indicado, la contadora ha indicado de que tiene que disminuirse lo que es el pago del IUE, la reserva legal y el 25% que tiene que ser el pago por prima, pagados por duodécimas a los trabajadores. ya. Sí, exacto. A ver, las primas están alcanzadas por el RCI, por si acaso. Entonces, aquí existe un parámetro, distribuir no más del 25% de las utilidades. Ahora, ojo que hay no lo tengo por acá, pero hay una disposición en caso de quiebra, me imagino que también se aplica en caso de beneficios sociales, que ante cualquier obligación después de quiebra de cualquier empresa, lo que está por encima, o sea, cuando tenga que pagar todos sus pasivos, tiene que subsanar primeramente los beneficios sociales a sus trabajadores. Por lo tanto, antes de hacer la distribución de las utilidades, primero tiene que pagar las primas. Desde mi punto de vista, estimada Luisa. ¿Alguna otra pregunta? No sé si... Una última pregunta, Lisen. Sí, Con relación a si un trabajador falta una semana al trabajo, ¿ya es despido directo? se lo considera como retiro voluntario. Retiro voluntario. Y cuando hay retiro voluntario, ¿qué beneficios le corresponde? Ahorita vamos a ver, por acá creo que está. Le corresponde todo excepto el desahucio. Igual le corresponde la Exacto. indemnización, le Sí. corresponde igual su aguinaldo pendiente, su vacación pendiente. Si ha pasado más de un año, ojo, por si acaso, el tema de las vacaciones. Y es eso, ¿no? Es eso, se le considera como En el retiro caso que voluntario. no haya llegado al Ahora, año de vacaciones, perdón, dicen. en el caso que no haya llegado para el año, Ah, suponiendo, ya, ha no le estado en 11 corresponde. meses, no le corresponde vacaciones. No le corresponden las vacaciones, así. Le corresponden las vacaciones cuando pasan más de un año de antigüedad. Es el primer requisito. Tengo Gracias, tanto, Lisa. ya, no por qué. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, buenas tardes. Una consulta. Sí, En el caso de que el empleador, en este caso por medio de recursos humanos, saque lo que es bueno, en este caso el famoso recorte de personal, ¿hay alguna ley que ampara al empleado en el que pida sus beneficios? Por decirlo así, si ha trabajado más de un año en la empresa. eh, no, obviamente, por ejemplo, aquí. Por aquí. A ver, usted me dice de que si el trabajador, o sea, si el empleador dice, a ver, ya no tengo dinero, no hay, estoy quebrado, entonces voy a retirar a mis trabajadores, ¿no es cierto? O sea, no hay una ley que diga, por ejemplo, de que si la empresa está quebrada, usted no tiene derecho a cobrar. Lamentablemente, el empleador tiene que cumplir con sus beneficios sociales que existen en esa empresa. Obviamente, para eso, para no pagar, tendría que demostrar un proceso de liquidación de la empresa. O sea, aquí ya se involucra funde empresa, se contrata un liquidador, etcétera, etcétera. Se demuestra todo ello, pero hasta que la empresa se liquide. Ahora, aquí también hay que tomar en cuenta la responsabilidad del empleador. Si es empresa unipersonal, tiene que correr hasta con sus bienes personales para cumplir esa obligación. Pero si es una SRL, por ejemplo, existe una responsabilidad limitada. Pero para eso tiene que demostrar que su patrimonio de dicha empresa ha sido, por decir,
concluida, por decirlo. O sea, no tenía ya con qué más cancelar, ¿sí? Eso sería el procedimiento, pero no hay uno que diga que no. Usted no tiene derecho a los beneficios sociales, así directamente. Miren, y aquí quería llegar, miren, un poquito. Si el retiro es forzoso sin previo aviso o antes o la conclusión del contrato a plazo fijo o conclusión de obra, corresponde pagar ¿qué? Indemnización, desahucio, vacaciones pendientes, el aguinaldo y el segundo aguinaldo. Ojo, imagínense que yo estoy pagando, le estoy despidiendo a un trabajador en este mes de mayo del 2020-21. Se retira el trabajador, pago todos estos beneficios sociales, pero como no conozco todavía si corresponde o no el segundo aguinaldo, esa relación laboral no se extingue totalmente. Existe una relación laboral pasiva. ¿Qué significa? De que sigue existiendo un compromiso del empleador a ese trabajador para pagar su segundo aguinaldo hasta que llegue esa fecha. Y si llega y que corresponde el pago de este beneficio, entonces se le tiene que llamar a ese trabajador y pagar, y recién ahí se extingue la relación laboral. Y obviamente los sueldos pendientes que corresponden. Si el retiro fuera voluntario o termina el contrato por el cual he sido contratado o el plazo específico, entonces cancelo lo que es la indemnización, vacaciones pendientes, aguinaldo pendiente, segundo aguinaldo, sueldos pendientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas son en resumen, los beneficios. Obviamente el tiempo no nos está dando para poder explicarles, pero espero que con esta charla, por lo menos de manera general, haya satisfacido en este caso algún interrogante por parte de ustedes, estimados colegas. Yo quería explicarles el proceso de liquidación. ¿Qué otro momento lo podemos hablar también? Es un tema muy bonito que me apasiona porque la verdad, gracias a Dios, adquirí bastante experiencia en las empresas donde trabajé en su momento. No sé si tiene alguna consulta más, por favor, adelante. Sí, una consulta más, licenciado, disculpe. En el caso de los subsidios, tanto de lactancia como de maternidad, ¿me podría indicar, por favor, cuánto sería el monto exacto con el nuevo incremento al salario mínimo? El caso de los ¿Ha cambiado subsidios, esto? sí, se aplica lo que es, por ejemplo, ¿no? Esta es la prima, se aplica el salario mínimo nacional vigente. ¿Y usted cuánto es el salario mínimo nacional vigente? Usted tiene que pagar, que ahora es 2.164, dependiendo si es un subsidio prenatal, natal o de lactancia, ¿no es cierto? Entonces, el importe equivalente es a 2.164, ¿no? Ahorita que lo tenemos a la fecha, estimada Liz. Ese es el importe o el límite o el tope. Listen, una consulta sobre ese tema del subsidio. Yo tenía Sí, entendido que ha salido una resolución en el cual se iba a paralizar el subsidio a 2.000 bolivianos. ya. Y Honestamente, Licen, le soy sincero, no estoy muy al tanto de ese punto, pero si es así, bueno, lo tomaremos en cuenta. Sí, porque pero los 2.000 bolivianos está antes de que suba, cuando el mínimo nacional estaba en 2.000 bolivianos, ahí se paralizó el subsidio por el hecho de que ya iba a ser mucho. No me acuerdo qué resolución es, habría que investigarlo ahorita, pero haciendo con el sistema también del SEDEN, todavía siguen sacando con 2.000 bolivianos y el sistema lo saca automáticamente. creo que sí, estimada Licen. Si mal no recuerdo, un colega me comentó al respecto, al parecer, ¿sí? Estuviera en lo correcto. De todas maneras, habría que verificar la resolución, ¿sí? Pero mayormente el criterio siempre ha sido, ¿no? El salario mínimo nacional vigente. Si hay ese tope, entonces, si existe esos 2.000, entonces respetamos esos 2.000. ¿Otra consulta? A ver, sigamos, a ver, ¿qué más les quería comentar? En el caso de, más aquí, más acá, en el caso de los seguros, cuando un trabajador se enferma, por ejemplo, ¿quién, o por último, a ver, me lo pongo por acá, subsidio, relación, aquí, la planilla tributaria, hay mucho para hablar, hay mucha información, seguros sociales, aquí está, un poquito más o menos.
Ustedes saben que hay una enfermedad común o hay un riesgo común, un riesgo profesional, ¿no es cierto? Si la enfermedad, por ejemplo, me genera una incapacidad laboral de hasta 3 días, existe una baja médica, pero si es más de 3 días, por ejemplo, sea una enfermedad común, riesgo profesional, algo que es importante que debemos aclarar es que la caja de salud, en este caso, asume el 75% del salario, por si acaso, el 75% del salario, y no es que asume la empresa o el empleador, ¿sí? Ahora, ¿esto cómo se arregla? No es que la caja de salud va a venir a pagarle al trabajador, sino que se hacen unos ajustes al momento de pagar los aportes patronales. Lo mismo en el caso de maternidad. La caja de salud, ¿no es cierto?, cubre un 90% y el empleador un 10%, pero esto va internamente. Esto no se lo afecta al trabajador porque el trabajador va a seguir recibiendo su sueldo de parte del empleador. Bueno, creo que el tiempo no nos da más, son las 5 en punto. Les agradezco realmente por haber estado presente en esta charla de unos minutitos, de hora y media creo, y espero que haya sido de su satisfacción. Muchísimas gracias, estimado Josué, y a todos los que han Muchas gracias, participado. licenciado. A ustedes las gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Licen. Desde Caraparí. Gracias a ustedes. Tape, Caraparí. Gracias, Diri. Estudiantes. Sí. Bien, no sé, estoy a disposición, estimada Lorena y estimado Josué. Muchas gracias, licenciado, por su participación en este seminario y agradecer también a todos los asistentes que se encuentran en sala. Muchas gracias por ese tiempo, ¿no? Por el tema también que nos ha dado a impartir y a conocer. Nos sirve de mucho para desarrollar nuestra profesión. Quisiera invitar también a todos los asistentes a seguirnos en nuestra página de Facebook y estar atentos porque vamos a tener muchos más seminarios de este tipo con muchos otros docentes y hacerles la invitación de que estén al tanto y de seguir, ¿no?, con nuestro ciclo de seminarios de empoderamiento estudiantil. Muchas gracias.